Bienvenidos todos, reciban muchas bendiciones. Hoy empezamos con un estudio en el libro de Jeremías. El estudio se llama Buscadme y viviréis, y vamos a ver acerca de Jeremías muchas cosas que podemos ver en su libro y que nos enseña acerca de unos tiempos muy parecidos a los que vivimos ahora. Empezamos entonces con Jeremías 1:1, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Nos encontramos con un periodo oscuro en el pueblo de Judá, alrededor de 100 años antes. Entonces, para los que conocen más o menos la historia, el reino del norte había sido llevado cautivo y se aproximaba el cautiverio de Judá también, y iba a correr con la misma suerte que el reino del norte. Y precisamente a Jeremías le tocó llevar estas palabras de advertencia al pueblo, estas palabras de juicio, que por causa de su pecado se habían olvidado del Señor, iban a ser disciplinados. Eran tiempos muy peligrosos para ser profeta, pero también hay una invitación de Dios hacia el pueblo, como dice en Amós 5:4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Vamos a ver quién era Jeremías, porque en el capítulo 1 y versículo 1 nos dice que son palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Por pronto nos encontramos con que Jeremías viene de una familia sacerdotal, ahí dice que es de los sacerdotes. Y nos encontramos también con que Jeremías es descendiente de Aarón, o sea, no es un sacerdocio común, sino que es una línea descendente desde Aarón hasta Jeremías. ¿Por qué nos damos cuenta que desciende de Aarón? Porque la ciudad donde vivía, la ciudad de Anatot, en tierra de Benjamín, fue otorgada a los levitas descendientes de Aarón. Esto apunten ahí, pongan mucha atención, lo pueden revisar, lo pueden encontrar en Josué, el libro de Josué, capítulo 21, del versículo 13 al 19. Ahí es donde dice que esta ciudad fue otorgada a los descendientes de Aarón. Y su padre, Hilcías, nos encontramos con un Hilcías contemporáneo de Jeremías, y es probable que haya sido su padre, el que unos cuantos años después de iniciado el ministerio de Jeremías, durante el reinado del rey Josías, encontró la ley, encontró el libro de la ley en ese periodo del reinado de Josías. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Sin embargo, no encontramos mención alguna acerca de que Jeremías haya oficiado como sacerdote, pero lo que sí nos encontramos más adelante de los 3 versículos que leímos en el capítulo 1 del libro de Jeremías, nos vamos a encontrar para la próxima con que Jeremías inició un ministerio profético muy joven. Desde muy joven fue llamado al ministerio de profeta. Y hablando de eso, Jeremías no fue un profeta al estilo de Elías. El profeta Elías, algunos cientos de años atrás, hacía descender fuego del cielo, hacía cesar la lluvia, hacía llover, hacía fluir el alimento, resucitó al hijo de la viuda. Ese es un tipo de profeta, el profeta Jeremías, que por causa de las señales que tiene, no es difícil de seguir. Sin embargo, en ese tiempo de Elías, Dios quería y necesitaba para esos tiempos un profeta del estilo de Elías. Sin embargo, para estos tiempos peligrosos, para estos tiempos oscuros de Jeremías, Dios necesitaba un profeta al estilo de Jeremías.
Jeremías, un ministerio difícil, un ministerio duro, en el cual Jeremías hubiera querido no ejercerlo. Nos encontramos con una declaración de Jeremías en el capítulo 20 de Jeremías, versículo 7, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dice Jeremías. ¿Qué nos está diciendo ahí? Jeremías trató de resistir el ministerio que Dios le había dado, trató de resistir el llamado que Dios le había dado. Desde el principio encontramos oposición de Jeremías y sin embargo declara: no pude resistir. Era más fuerte el llamado de Dios, era más fuerte el propósito de Dios para la vida de Jeremías, aún en la dificultad que representaba profetizar en esos tiempos. El tipo de ministerio de Jeremías es un prototipo del ministerio de estos días que estamos viviendo y de los días que se avecinan, en los cuales levantar la voz en contra de cosas que son malas conforme a la palabra de Dios es motivo para que las personas sean mal vistas, sean despreciadas, como lo fue Jeremías. Incluso alguna parte del pueblo de Dios es cautivada por los ministerios llamativos como el ministerio de Elías. Pero deberíamos recapacitar si estos tiempos que vivimos se parecen a los de Elías o se parecen a los de Jeremías. Jeremías era despreciado por los judíos, especialmente por los profetas. Tenían una aversión hacia Jeremías, no lo querían, fue encarcelado, fue castigado, fue maltratado, y sin embargo el fuego que quemaba la vida de Jeremías no solo era su celo y su pasión por la palabra de Dios, sino la presencia de Dios en su vida. Vimos ahorita la queja de Jeremías, en la cual dice que no pudo resistir a pesar de la afrenta que representaba para él el llamado de Dios. Y dice Jeremías en Jeremías 20:11, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y dice Jeremías: ciertamente los tiempos son difíciles, ciertamente el ministerio es difícil, ciertamente es necesario sufrir afrentas, sufrir escarnio por causa de la palabra de Dios, pero dice: pero cuando Dios está conmigo, no importa todo lo que me hagan o me digan, estoy seguro que la victoria es del Señor y que los que están en contra del Señor, va a llegar el día en que van a ser avergonzados. Y hablando de la pasión, del amor que tenía Jeremías por la palabra de Dios. Jeremías tenía un compromiso serio con la palabra de Dios. Vamos a ver el motivo de su entrega, aún a las burlas, aún al sufrimiento. Jeremías tenía una pasión que era la palabra de Dios, y la palabra de Dios adquiere una relevancia enorme en la vida de Jeremías, pero también tiene una relevancia enorme en estos tiempos. Pues la palabra dada por Isaías 100 años antes de Jeremías, dice Isaías 45, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sigue siendo la misma que ahora, sigue teniendo la misma importancia, sigue tocando conciencia, sigue cambiando vidas, sigue cumpliendo su propósito. Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra era funcional en tiempos de Jeremías y la palabra sigue siendo funcional en estos tiempos y va a cumplir el propósito para el cual Dios la mandó. No va a volver vacía, sino que va a cumplir su propósito. Y en este tiempo vemos la función de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido, le dice Pablo a Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como vemos, es fundamental la escritura para la humanidad. De hecho, Jeremías tenía un celo enorme por la palabra que le daba el Señor. Confrontaba a los falsos profetas que decían que hablaban en el nombre del Señor. Vemos una confrontación muy seria y muy fuerte que hace Jeremías en el capítulo 23, del versículo 25 al 29. Dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Está hablando el Señor, dice, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño en su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y lanza una condenación contra aquellos que le dan a sus sueños y a sus visiones el mismo valor que tiene la palabra de Dios y se disponen más bien a seguir esos sueños, a seguir esas visiones que dicen tener, que seguir la palabra de Dios. Debemos considerar esto. Vivimos en tiempos peligrosos donde debemos estar atentos a la palabra de Dios, donde debemos estar seguros en la palabra de Dios. Porque estos tiempos son malos. Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir que tenemos que contemplar que vivimos tiempos peligrosos y tenemos que tener la sabiduría en la palabra de Dios de cómo llevar a cabo un ministerio, de cómo llevar a cabo una vida cristiana en estos tiempos. Efesios 5:15 declara esto la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto es lo que buscaba Jeremías, ser entendido en la palabra de Dios. Por lo tanto, la mayor importancia en la vida debe ser para nosotros la cosa más importante, lo que nos guía, lo que nos lleva por el camino correcto, la palabra de Dios. Dios los bendiga y hasta la próxima.